Me siento honrado con su gentil sintonía. Saludo al público. Muy buenos días, señoras y señores. Igualmente, con la comparecencia en un San Viernes medio nefasto por el clima, ¿no? Una capa longitudinal o, no sé, es una circunferencia importantísima que ha invadido el cielo quiteño. Entiendo que está más consistente la capa de neblina en el sur, sur-centro o centro-sur. El centro-norte también se ve bastante afectado. Hay que tomar precauciones para la conducción vehicular. Hay que trabajar con mucho talento en la ciudad, calcular bien los tiempos, porque de lo contrario nos vamos a desfasar de nuestras actividades, como ocurre con quien les habla y les saluda. Este es el viernes 20 de septiembre del año 2019. Voy a contar con la presencia de dos pensadores sobre el destino urbanístico de nuestra urbe. La capital de la República, analizada por el arquitecto Luis López. La gentil concurrencia del arquitecto Fernando Carrión. Yo considero que es el pensador más importante que tiene la urbe quiteña en estos mismos instantes donde hay una oportunidad, una coyuntura que nos puede permitir innovar el futuro de esta ciudad arquitectónicamente. Y este es el reto en el que no debemos descansar. ¿Cómo se puede, por ejemplo, recuperar el centro histórico? Las dos ciudades ecuatorianas, Guayaquil y Quito, Quito y Guayaquil, están empeñadas a través de sus alcaldes, de sus nuevas administradores de los ayuntamientos, en darle una originalidad y un recambio importante a los centros históricos o a los centros de las urbes guayaquileña y quiteña, quiteña y guayaquileña. En esto hay que ser cuidadosos en la denominación de estas dos ciudades y en el crédito que hay que dar a las ideas espontáneas que buscan cuajarse en proyectos muy importantes para las dos urbes. Y aquí tenemos a Fernando Carrión y al arquitecto Luis López. Les saludamos con cortesía, como siempre, y con afecto, con gratitud por lo que están haciendo en estos últimos días. Pensar en Quito. A partir de Fernando del Corredor, y ojalá usted nos pueda permitir conocer el perfil profesional y creativo de Luis López. A partir de sus ideas respecto al corredor principal de la urbe quiteña, hemos pensado que la recuperación del centro histórico con toda su monumentalidad es uno de las prioridades, obras en donde requiere de qué recursos humanos y de pensamientos, ideas, creaciones que puedan llevarnos no solamente a adornar, sino a darle un signo de productividad a la capital de la República, aparte de convertir a la ciudad en una ciudad bella, cómoda, ágil, con arterias de mucha comunicación. Las vocaciones de Quito deben retornar a la agenda de desarrollo, y ahí estamos un tanto confundidos. Hay muchas ideas y hay muchas precisiones que es bueno que tenga una ciudad. Por ejemplo, los arquitectos jóvenes, arquitecto López, los arquitectos jóvenes deben participar activamente y hay que hacer una convocatoria
para una generación de ideas creativas nuevas. Estos chicos vienen con otra mentalidad y quieren tiempos de cambio. Quieren inspirarse en una moderna pero histórica. Esa combinación me parece que es el trabajo más complicado que ustedes tienen. Saludo a esta asociación de dos pensadores quiteños y le doy los micrófonos a Fernando Carrión para que nos oriente en las últimas reflexiones y seguramente en las últimas conquistas de iniciativas válidas que le tienen optimizado su criterio, su pensamiento y esta misión que le ha correspondido en la que estamos resueltamente integrados para ayudarle. Fernando Carrión, bienvenido, buenos días. ¿Quién es Luis López, Fernando? Buen día, Gonzalo. Un saludo cordial a toda la audiencia y obviamente también un saludo cordial a Luis, que tengo muy buenos recuerdos con él desde las épocas de la universidad. Universitarias. Fuimos compañeros en las aulas universitarias. Y ahora, Gonzalo, para que veas, acaba de ganar un premio Ornato en el Centro Histórico de Quito, justamente por llevar a cabo un proceso de rehabilitación de una vivienda, de tal manera que ahora públicamente más bien lo felicito. A ver, el proyecto del corredor metropolitano de Quito, creo yo que es una de las intervenciones probablemente más grandes que se hayan hecho a lo largo de la historia de Quito. Y empiezo así con una fuerza tan significativa porque el otro espacio que ha tenido importancia ha sido el centro histórico. El centro histórico empezó un proceso de rehabilitación importante más o menos a partir del año 88, un poquito antes. Patricio Romero Barberis lo que hizo fue crear el Fondo de Salvamento en el Congreso, como se llamaba en aquella época, que le dotaba recursos económicos al centro histórico, que es el 7%. Con eso se produjo el rescate. A partir de eso aparecieron los recursos, que era una cosa tan importante. Entonces, desde aquella época, pongamos el año 88, porque se aprueba en el 87 esta norma, pero en el 88 empieza a funcionar. Desde aquella época para acá, más o menos el promedio de inversión en el centro histórico anual ha sido entre 30 y 40 millones de dólares, es decir, una cantidad muy grande. Pero ¿qué es lo que ocurre con el corredor metropolitano? El corredor metropolitano le incorpora también al centro histórico, y no solo eso, sino que también 10 polígonos de intervención, es decir, 10 zonas donde va a haber la posibilidad de hacer grandes inversiones, de hacer grandes transformaciones de la ciudad. Esto básicamente tiene 4 objetivos. Uno primero, creemos que hoy día las ciudades tienen que organizarse a partir del espacio público, y este es el caso concreto de este eje, de este corredor, es el espacio público el que empezaría a ordenar la ciudad. Una segunda cosa que nos parece muy importante: Quito es una ciudad absolutamente fracturada, y entonces este corredor lo que hará es un proceso de integración del norte, el sur y el centro, que puede ser una cosa muy interesante. En tercer lugar, y aquí viene un dato que es muy llamativo, lo que se denomina el hipercentro, que va más o menos desde la Villa Flora, el centro histórico, la Mariscal y hasta esta zona de por acá, ha perdido en estos últimos 10 años 170.000 habitantes, Gonzalo. Está perdiendo población. Entonces aquí lo que nosotros estamos planteando principalmente es una política de vivienda. Quito no ha tenido política de vivienda, lo que ha tenido son proyectos de vivienda, pero no políticas de vivienda. ¿Cuál es la diferencia? El uno simplemente, se construye un edificio, se rehabilita una vivienda, se arregla una manzana, etcétera, pero aquí la idea es que, por ejemplo, tengamos claramente una política para reducir el déficit de vivienda, una política clara para generar habitabilidad en el hipercentro, que se defina lo que es vivienda popular, vivienda de interés social, que se establezcan formas de financiamiento, tecnologías, diversidad de usos de suelo, etcétera, etcétera. Entonces Quito por primera vez va a poder tener una cosa de este tipo.
Y entonces este es un proyecto que va desde la Panamericana Norte hasta la Panamericana Sur. Pongamos el caso, todo lo que es la zona Carapungo-Calderón está dentro de este corredor, porque nos interesa que esto también se integre con mucha fuerza. Y va también hasta un poco más al sur de Guamaní, en el sur, donde también hay una cantidad de población. Entonces, aquí lo que tenemos es una propuesta de integración, que va a ser una integración no solo física, sino también va a ser una integración social, porque las características de este corredor van a ser que tenga la posibilidad de construir en altura, en el sur, por ejemplo, que tenga la posibilidad de que haya espacios para vivienda, que haya espacios para el comercio, para la administración pública, para la administración privada, que haya mucha arborización. Quito adolece de eso. Este corredor lo que va a hacer también es generar un sistema de parques. Hemos visto que Quito, por lo menos en la parte norte, tiene parques, porque está, por ejemplo, el Parque Bicentenario, está la Carolina, está el Ejido, está el Parque Metropolitano, etcétera. En el sur más bien hay un déficit muy grande y entonces ahí lo que queremos es que a partir de la línea férrea se pueda construir lo que podría ser un parque lineal, porque desgraciadamente hay muy pocos terrenos como para hacer una cosa como estas, pero la línea férrea puede ser algo muy interesante y aquí hay una experiencia en Nueva York que tiene el nombre de Highland Park, que era justamente la línea férrea que abastecía la zona de Manhattan y que el ferrocarril salió de ahí y quedó eso abandonado. Y a alguien se le ocurrió, pues hagamos un parque lineal, hicieron un parque lineal. Y es una cosa que yo creo de las más innovativas, por lo menos que yo he visto en este último tiempo. Y lo que nosotros queremos hacer en el sur es exactamente algo como eso. Entonces tendríamos un sistema de parques aquí en toda esta zona de el corredor metropolitano. Pero no solo eso, sino que también para que haya conexión este-oeste, estamos pensando en que deberían establecerse una serie de escalones que se junten precisamente a este corredor. Entonces, el primero que ya está, pues estamos ya trabajando, es el de las Naciones Unidas, y esto principalmente porque ahí está el Estadio Olímpico. Sí. Y hay un proyecto este rato que está empujando la Concentración Deportiva de Pichincha para construir un nuevo estadio. Y entonces ahí lo que nosotros hemos propuesto en es el mismo escenario. que se desplazaría un poco el estadio hacia el oriente, porque en la parte de atrás hay una plataforma y entonces lo que nosotros queremos es que... Nos tomaríamos el Instituto 24 de Mayo. No, ejemplo, en absoluto, porque eso queda más al norte que hacia el oriente. Es terreno del estadio mismo, que hay un estacionamiento ahí atrás. Y entonces se desplazaría el estadio hacia el oriente, con lo cual hacia el occidente, es decir, hacia las 6 de diciembre y Naciones Unidas, habría la posibilidad de construir una gran plaza, es decir, un espacio público con mucha fuerza simbólica y tal. Pero no solo eso, sino que en vez de construir un túnel como se debería construir aquí en la Plaza Argentina, lo que queríamos es construir ese mismo túnel debajo del Estadio Olímpico. Con lo cual lo que tendríamos es la avenida Naciones Unidas, que se integraría a la avenida Simón Bolívar y finalmente a la interoceánica para llegar al aeropuerto. Con lo cual tendríamos los dos ejes principales de la ciudad, el uno norte-sur, que sería este corredor, y el otro que sería este escalón que va desde el Pichincha prácticamente por las Naciones Unidas, pasaría el Estadio Olímpico y llegaría por la interoceánica al nuevo aeropuerto. ¿Y cuál es la dirección, Luis, del túnel que ustedes están pensándolo, diseñándolo, o ya hay un consenso de los señores de arquitectos quiteños más o menos ya instalado como para darle una dirección concreta a este auxilio vial que se impone? Porque si no traspasamos el metropolitano por subterráneo, creo que la ciudad se aísla totalmente. Y el túnel construido, me parece, por la administración de Moncayo en la Plaza Argentina, pues se queda este momento cortísimo para la demanda. Se ha habitado tanto la parte oriental de la ciudad y la parte occidental ni se diga. Entonces,
la la avenida 10 de agosto es el trazo que le ha señalado con vocación longitudinal arquitectónicamente a la ciudad. Y eso no tiene buenos resultados, digamos. Pone a los diseñadores de la urbe en una situación bastante conflictiva. Por ejemplo, los conglomerados, especialmente los proyectos de construcción más importantes, se unen a la línea, al corredor, pero ahí no ganamos nada. Lo importante es volverle habitable al centro histórico, a la cadena viviendista de El Ejido, la Alameda, San Blas, todo el centro, ¿no? Darle una amplitud, tomando en cuenta los barrios tradicionales de la capital de la República, que eran tan hermosos en otros tiempos, y donde hay memorias importantísimas de toda la chispa quiteña inclusive. Esos escenarios hay que tornarles conjuntos habitacionales, ¿no? Con todos los servicios. Pero eso es un esfuerzo gigantesco, quiero entender. ¿Cómo le ve usted a la situación, los desafíos que tiene el Cabildo quiteño de estos tiempos? Son gigantes, ¿no? De una dimensión impresionante. ¿Ahí faltan ideas o falta plata? Buen día, licenciado, muchas gracias. Encantado. Fernando, buen día a todos. Qué bueno tenerlo aquí. Muchas gracias. A ver. Y contaremos también por qué le han dado semejante galardón. Bueno, no a mí, a la casa. A la casa. ¿Es una casa linda? Bueno, estoy invitado para que la conozca a cualquier momento de eso, con gusto. ¿En dónde está ubicada? En La Tola. Ajá. En La Tola. Yo vengo trabajando mucho tiempo en el centro, en lo que es vivienda. Básicamente es mi interés, es mi pasión. Es su fuerte. Bueno, hemos hecho otros proyectos también. Pero hay que un poco poner el ejemplo. Si yo estoy hablando de vivienda en el centro, pues tengo que vivir en el centro. Y parto de algo que usted decía que me parece que es sumamente importante. ¿Qué pasa con los barrios del centro? Porque normalmente entendemos que el centro es la González Suárez, digamos, la parroquia que tiene 72 hectáreas y ahí nos quedamos. Y todos los barrios tradicionales de Quito, ¿qué pasa? Son 370 y tantas hectáreas. Se desactivaron. ¿Verdad? Que requieren justamente poner una mirada sobre ellos, porque ahí hay vida. Es fundamental eso. Retomo lo que dice Fernando. Si usted es un transeúnte absolutamente quiteño, díganos los barrios a los que está aludiendo este momento para que entre todos nos acordemos con nuestros hijos y enseñemos dónde están ubicados a nuestros nietos. Comenzaría por el barrio mío, que es La Tola. Claro, lindo Estamos barrio. cerca de San Blas, Lindo barrio. ¿verdad? Tenemos San Marcos. Si nos vamos un poco hacia el norte, vamos avanzando al sector de la Alameda, ¿verdad? Si nos vamos hacia el occidente, tenemos el San Juan, tenemos todos los barrios, Toquiuco, tenemos El Placer. El Patrón. Por El Patrón también hay algunos barrios. Absolutamente, absolutamente. Entonces, me refiero al Patrón Mejía. Absolutamente. Es decir, tenemos un conjunto de barrios que forman parte de esto que, no sé, en algún momento se les ocurrió llamar área de amortiguamiento. ¿Área de amortiguamiento de qué? ¿De qué? O sea, me parece un poco inconcebible. En realidad es área de vida, ¿no es cierto? Y ahí me parece, quería retomar lo que decía Fernando, sobre la importancia de la vivienda en la ciudad y sobre la importancia del espacio público en la ciudad. Porque ¿qué es lo que pasa a las 7 de la noche en el centro, en el centro llamado así centro histórico de la ciudad? Que se bajan las cortinas de los negocios y se apagan las luces. Conforme uno va saliendo hacia los barrios, va encontrando vida. Las tiendas que están abiertas, ¿verdad? La gente que circula, la gente que camina. Sin embargo, es también una cosa grave que pasa más todavía en el centro, de lo que decía Fernando, de toda esta zona del hipercentro, ¿verdad? Que se está despoblando. ¿Por qué? Porque realmente... ¿Dónde concibe el hipercentro usted?
Bueno, Fernando hablaba prácticamente desde acá, desde la Carolina hasta qué sé yo, el Panecillo, ¿no es cierto? Hasta la Recoleta, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Pero la parte del centro histórico, ¿no es cierto? Sí, sí. Que son esas 72 hectáreas, pues es dramático el abandono de población que ha tenido los últimos años. Fernando lo ha venido diciendo también mucho en diversas oportunidades. Barrios otrora populosos, ¿no? Así es. Incluso recuerdo La Loma. La Loma, hermoso barrio. Hermoso barrio. Bueno, sigue siendo barrio, sigue teniendo vida de barrio, porque hay una cosa que a veces nos olvidamos, y es que una ciudad la hace su diversidad. Es decir, donde hay vivienda, donde hay comercio, donde hay trabajo, donde hay espacio público. ¿Qué pasa donde solo hay comercio? La relación entre las personas se vuelve compro, pago y me voy. En cambio, donde hay espacio público... Y me voy rapidito. Y me voy rapidito. Donde hay espacio público, la gente interactúa. Entonces, mientras más vida haya, más viva la gente en el centro, obviamente la ciudad va a ser mejor. ¿Qué pasa en la Mariscal? En la Mariscal, en cambio, tiene otro horario. Se abre a las 6 de la tarde. Y es una desgracia porque además la gente ya no vive ahí. Entonces los negocios se han vuelto negocios un poco problemáticos. Peligrosos. ¿No es cierto? En mi barrio están abriéndose negocios. Y hay unos negocios muy interesantes de gente joven que está comenzando con sus emprendimientos, así los llaman, ¿verdad? Pero es gente que vive ahí. Nosotros decimos la casa del chavo, más o menos, ¿no es cierto? Porque viven mucha gente en las casas y tienen sus negocios afuera. Y son negocios de buena calidad, digamos, ¿no es cierto? Que producen vida en el barrio. Ayer iba como anécdota, iba desde la oficina a la casa. Entonces mi primera parada fue en el Café San Blas, en San Blas, que hacen unas pizzas excelentes, ¿verdad? Mi siguiente parada fue en el No Lugar, por Las Ríos, en donde se abrió una exposición de estudiantes de la San Francisco, muchos jóvenes, mucha gente. Y mi tercera parada, corta, por cierto, fue en el Sereno Moreno, ¿no es cierto? En donde venden cerveza artesanal. Ya. Y hay una vida muy activa, muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, de conversa. De conversa y de actividad cultural. Es decir, pasa esto. Y pasa esto con los habitantes tradicionales, porque son gente de ahí mismo, no solamente es gente que viene del norte, sino gente que vive ahí mismo, que está haciendo vida de barrio. Entonces, creo que... O sea, la reactivación barrial se impone, ¿no? Yo creería que sí. Reconquistar, digamos, yo creería que sí. A las poblaciones. Yo creería que sí. Sí. Yo creería que sí. Y la divisa barrial es la que más preserva en la vida de uno. Pensaría que sí. ¿Cómo se va a resignificar el centro dentro del gran proyecto que está impulsando Fernando con el municipio, de este corredor, ¿verdad? Porque ahí tenemos un eje transversal que es súper importante, ¿verdad? Que es el que hace la antigua quebrada de Jerusalén. Este es un eje que no es de circulación, no es de comercio, es un eje verde. Porque la quebrada, así esté recubierta en la parte de la 24 de mayo, es una quebrada que viene desde Pichincha. Desde el Pichincha, viene desde la cascada esa tan Desde hermosa que hay, ¿no es cierto? Y bueno, termina Donde en el los censo. montalvinos Exacto. íbamos a caminar. Exacto. No sé si sería bueno que se dé una vueltita ahora, es hermoso el sitio. Lastimosamente, No he ido un tanto abandonado, ¿verdad? Entonces, nosotros participamos en el proyecto de la recuperación de Cumandá, ¿verdad? Como un espacio público. Es un espacio sumamente interesante, ¿verdad? Porque mezcla actividades culturales con actividades educativas e incluso ambientales también. Entonces, ese corredor verde que nos relaciona el Pichincha con el censo, que nos relaciona también con lo que es el Panecillo, nos relaciona con el Ichimbía, nos vincula con la Alameda, nos vincula con el Ejido. Es decir, se arma una red verde sumamente interesante en el centro que va a ser un elemento dinamizador, ¿no es cierto?, en este eje grande del que nos habla Fernando, y que obviamente nos puede dar una cualidad sumamente interesante a lo que es la vivienda en el centro. Hay una idea también de rescate, Fernando, que no se te pase por alto, y con todos los personajes que te están acompañando. Esto de reconstruir edificios importantes en el centro histórico. Hay 2 predios patrimoniales que en este momento están como candidatos a convertirse
publicaba el diario El Comercio, a convertirse en hoteles. Son el antiguo Hotel Humboldt, que deben recordar todos tus tíos mayores, nuestros mayores fundamentalmente, y también una partecita de los muchachos que éramos en ese tiempo estudiantes colegiales, que cruzábamos por el centro histórico para retornar a nuestros domicilios. Y la mayor parte de los compañeros vivían desde provincias, vivían en el centro histórico, en casas coloniales. Entonces el antiguo Hotel Humboldt y un edificio jesuita que me parece está ubicado por la calle Mejía, entiendo, por la Olmedo, Mejía, no sé. Esta parte del complejo jesuita que se convertirá en un hotel con áreas para eventos culturales. Lo tienes vos en tu listado de prioridades en la reconstrucción del centro histórico capitalino. Ojalá nos puedas dar algunas ideas. A ver, La idea es reconstruir estos predios patrimoniales importantes porque tienen una connotación muy significativa y son, creo que, diseños arquitectónicos únicos, propios de la aquitenidad de los años seguramente 50 para adelante. a ver, Gonzalo, en el corredor este, que va desde la Galo Plaza, 10 de agosto, Guayaquil y Maldonado, nosotros hemos identificado más de 110 edificios vacíos. Muchos de ellos tienen valor patrimonial. No solo están en el centro histórico, sino también están fuera del centro histórico, pero tienen valor patrimonial. Y la idea justamente es recuperarlos, porque la ciudad está perdiendo, hay muchos recursos económicos, y no solo la ciudad, la gente está perdiendo muchos recursos económicos. De todas maneras, esto está absolutamente contemplado. Quisiera retomar lo que Luis estaba diciéndonos. Cuando nosotros decidimos plantear una política habitacional básicamente en este corredor y en el hipercentro, es porque la política que desde principalmente el gobierno nacional se ha venido implantando en la ciudad de Quito desde hace mucho tiempo es irse hacia las periferias para construir vivienda nueva. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Se construye casas, no se construye barrios. Y yo creo que esa es una diferencia sustancial. Y ahora Luis ha puesto mucho énfasis en ese sentido y me parece que eso es lo importante. Entonces, cuando nosotros vamos a construir vivienda en este eje, y para eso estamos conversando con la cooperación internacional, y hay la posibilidad de generar una línea de crédito por lo pronto entre 60 y 70 millones de dólares para vivienda, es para que no se construyan casas, sino que se construya barrios, se construya unidades residenciales, se construya ciudad, se produzca ciudad. Porque cuando nos vamos a la periferia se construyen casas y punto. Si nosotros tenemos esto, la gran dinamización que va a tener la ciudad de Quito va a ser francamente importante. Aquí quizás un dato sobre el centro histórico respecto de la cantidad de población que está perdiendo. En el cambio de siglo, en el año 2000, el centro histórico de Quito tenía alrededor de 75.000 habitantes. Este rato tiene menos de la mitad de eso, tiene 34.000 habitantes y con una tasa de decrecimiento de menos 2.5% al año, que es altísimo. ¿Esto a qué ha conducido? Un poco lo que Luis también señalaba, esto de bajar la cortina, etcétera, ha conducido a que el centro histórico este rato tenga un horario de oficina o un horario del comercio. Entonces se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 7 de la noche. ¿Qué es lo que ha significado esto? Que la ciudad de Quito ha perdido 12, 13, 14 horas. ¿Qué significa esto? Que ha perdido un espacio histórico tan importante como el centro histórico. ¿Y qué significa esto? Que se va vaciando de sociedad. Yo creo que estas tres cosas son muy importantes de volver a recuperarse. Y yo creo que en el centro histórico hoy día tenemos que pensar principalmente en ese problema. El Colegio de Arquitectos tiene por ahí una estadística del número de viviendas que están vacías y si no me equivoco llegan más o menos a las 1.500. Increíble, ¿no? Si nosotros multiplicamos 1.500 por, no sé, 3 personas por familia,
Ahí tenemos 45.000 personas y estaríamos llegando recién a la cantidad de población que el centro histórico tuvo en el cambio de siglo. Pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, ahí hay problemas desde económicos, hay problemas jurídicos, hay problemas de propiedad, etcétera, porque uno cree que el problema de la informalidad de la propiedad está solo en la periferia, está también en el centro. Hay problemas de sucesiones. Entonces, para esto nosotros estamos planteando en el concurso del corredor metropolitano que todos los que vayan a presentar, todos los grupos que vayan a presentar sus propuestas, también tengan un proyecto de ordenanza. Y yo creo que a través de la ordenanza se va a poder regular algunas de estas cosas, por ejemplo, con el uso de impuestos. Es decir, si este edificio o este terreno no está vacío, pues se le carga tal cantidad de impuesto para obligarle a que ese recurso que está perdiendo la ciudad por formas de especulación entren al mercado. Si es que esa casa, ese edificio o ese terreno entran dentro de la propuesta que se está haciendo, incluso deberían tener exoneraciones, por ejemplo, de tipo tributario. O sea, no pagan durante 10, 15 años el impuesto predial, con lo cual va a ser incluso un incentivo para que eso se produzca. Yo creo que definitivamente no podemos seguir pensando en un centro histórico de las dimensiones que tiene el nuestro con un horario de 11, 12 horas al día. Eso es absolutamente descartable y no puede seguir siendo así. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser un centro vivo, tiene que ser gente que viva ahí. Nuevamente lo que decía Luis, que es muy importante, generalmente se ha concebido a los centros históricos como si fueran centros homogéneos. Y lo que tienen que ser son centros altamente heterogéneos. Que haya vivienda, que haya recreación, que haya administración, que haya comercio. En el Distrito Federal los mexicanos sí alcanzaron a cumplir ese objetivo. O sea, el caso del Centro Histórico de México probablemente sea uno de los pocos que revirtieron la tendencia. Y esto lo revirtieron hace aproximadamente unos 10 años, justamente en la época de la administración del jefe de gobierno que hoy día es presidente de la República de México, que es Andrés Manuel López Obrador. Ajá. A partir de ese momento se revirtió la tendencia. Y hoy día el Centro Histórico de México tiene una política de vivienda muy importante que además fue obligada con el con el terremoto que sufrió en el año 85. A partir de eso tuvieron que hacer una política de vivienda muy clara en el Centro Histórico y hoy día el Centro Histórico de Ciudad de México tiene una vida que es francamente muy interesante. Luis, a raíz de 1986, 1988, recordamos una bancada pichinchana que fue al Congreso, muy rica en iniciativas de recuperación del centro histórico. Ahí brillaron Patricio Romero Barberis, que posteriormente con Álvaro Pérez conquistaron las dos dignidades de la urbe. El uno fue prefecto. Y el otro fue alcalde. Exacto. Entonces, creo que hicieron una dupleta como candidatos a la alcaldía y a la prefectura de Pichincha. En ese tiempo de legisladores ubicaron recursos, y estos recursos los llevaron a rescatar el centro histórico. En ese tiempo eran diputados de Pichincha César Verduga, Patricio Romero, Ernesto Álvarez del MPD, fundadores del MPD, gritones de ese tiempo. El queridísimo Pedro José Arteta Martínez, luego el alcalde posteriormente de la urbe, Yamil Maguad. Y también estamos recordando al Frente Amplio de Izquierda que comandaba el doctor René Mollé, que luego se hizo correísta. El doctor Mollé era un prolijo edil quiteño. Él era de Guayaquil, de buenas familias guayacas, pero vino y se enamoró de esta urbe y hicieron un papel muy interesante en esa época de legisladores. Y ahí vinieron recursos, y tanto Álvaro Pérez como Patricio Romero y otros concejales, que ya mismo tengo la lista,
se dedicaron a eso y lograron una buena ventaja en la recuperación del centro histórico. Quedó muy lindo el centro. Pero vino un terremoto que probó a la ciudad. Fue un terremoto medio complicado y se destruyeron las cúpulas de casi todas las iglesias del centro. Ahí también se tuvo que invertir en su reconstrucción montones de dineros y esfuerzos. Estamos recordando esto porque el espíritu que primaba tanto en los municipios capitalinos como en los representantes legislativos era totalmente distinto al desinterés que por la ciudad, por el ayuntamiento quiteño, tienen los capitalinos, los ecuatorianos que hemos venido a residir acá y hemos dejado en malas manos, digamos, perdón, en malas manos a la ciudad. Ahí se acabó todo. Y entonces, lo que era el centro histórico desde la Alameda prácticamente hasta el Teatro Cumandá, Recoleta Integrada, era pues una sola orquesta, por decir algo, en términos de festejos. Y la gente salía a caminar en el 5 de diciembre, importantemente por este sector de la ciudad. Ese reconocimiento de que allí nació Quito, allí vivían las mejores familias quiteñas. Luis, que ustedes que son estudiosos de la urbe, ¿cuándo se acabó? ¿Cuándo se terminó? ¿O el advenimiento de la Mariscal perjudicó, digamos, a estos lugares céntricos más o menos importantes que tenía la urbe? Es bueno recordar para darle razón a la gente joven de por qué tenemos ahora prácticamente barrios que son lamentablemente una especie de cadáveres de la quiteñidad de otros tiempos, ¿no? Una ciudad magnífica que había ahí, súper instalada con todos los negocios del mundo y las mejores ideas arquitectónicas que brillaron en ese tiempo. Yo me acuerdo de esa época porque es una etapa juvenil de los padres de Fernando, de nosotros también éramos colegiales, en fin, y les recordamos con mucho entusiasmo. ¿Cómo volver a esa época en los mismos escenarios geográficos de la ciudad de Quito? Porque la riqueza está ahí. La riqueza está ahí. Usted decía hace un momento a la que usted se refiere, su belleza, su vida, su entorno, su geografía, ¿no es cierto? Esa es la riqueza. Esa es su riqueza. Usted decía, ¿qué nos falta? ¿Ideas o recursos? Bueno, ideas yo creo que sí han habido, no es que no han habido. Desde la época en que Fernando fue director, en esa época era director de planificación, ¿verdad? En la que se trabajó con la Agencia de Cooperación Española, el plan maestro del centro. ¿Qué pasó con ese plan maestro? Fue debajo de una gaveta. Han habido muchos estudios luego. El último entiendo que es una suerte de plan piloto que yo lo he revisado y es bastante interesante. ¿Y usted ha ¿no es cierto? rescatado ese archivado proyecto de ciudad que teníamos? Bueno, de ese plan, Fernando justamente me había encargado que haga la edición de todos los 6 componentes que tenía. Nunca se editó, ¿verdad? Bueno, en todo caso, creo que hay suficientes ideas. Fernando es un productor de ideas permanentes sobre lo que pasa en la ciudad, sobre lo que pasa en el centro. Luego voy a referirme a por dónde pueden empatarse en estas ideas con lo que hay que hacer. Los otros recursos. Usted refería muy bien lo que pasó con esta legislación, que concretamente con la creación de la ley de Fonsal en el 87, ¿verdad? Ha producido aproximadamente $700 millones en estos 32 años. Tú me corregirás, Fernando. $700 millones. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Normalmente hacemos estas inversiones no como inversiones, sino como gasto. Se gastó y ahí se quedó. No como un capital de reproducción
y utilizo la palabra capital con un sentido, digamos, de precaución, ¿verdad? No para generar procesos especulativos, sino esto que ahora llaman capital semilla, que permita desarrollar ideas, desarrollar propuestas y hacer de esos recursos algo mucho más, digamos, que se vaya desarrollando, que tenga vida propia. Pensemos entonces a mediano y largo plazo, que pensaría que es lo que debe hacer la ciudad y sus administradores, ¿verdad? Porque los administradores finalmente son pasajeros, pero la ciudad es la que tiene que producir los acuerdos de mediano y largo plazo para que estos recursos puedan potenciarse. Imaginémonos 700 millones de dólares, ya no los que pasaron, sino de aquí en adelante. ¿Qué podemos hacer con eso? Y creo que podemos hacer mucho. Fernando, volviendo al tema nuevamente, esta temática, me vuelvo temático yo con el tema de vivienda, ¿no es cierto? Recuperación de edificaciones desocupadas en el centro, del gobierno, del municipio, del IES. ¿Por qué están desocupadas? ¿Cuál es la razón para que estén desocupadas? Que hay restricciones legales, cambiémoslas. Pero es que lo peor que puede haber es que estén desocupadas. Edificaciones de alta calidad, edificaciones modernas, edificaciones republicanas, de alta calidad que están abandonadas. ¿Por qué? Cuando ahí pueden estar viviendo sectores jóvenes que además están sumamente interesados. Yo me relaciono mucho con grupos de jóvenes y están sumamente interesados en vivir en el centro. Pero ¿cómo les facilitamos este rato líneas crediticias para edificaciones recuperadas? Casi no hay. Casi no hay. Yo tuve una excepción de conseguir un crédito de la Mutualista Pichincha para rehabilitar mi casa. ¿Por qué? Porque no está contemplada esa posibilidad. ¿Por qué? Eso es lo que hay que cambiar precisamente. A eso es lo que habla Fernando cuando dice recuperemos la vivienda, que es fundamental en estas edificaciones. Es un asunto de legislación nomás. Así sea solamente de eso, porque técnicamente hay que resolverlo, porque es posible resolverlo, porque demanda hay. Entonces, ¿qué esperamos? Hay que hacer las cosas. Vamos a otros edificios desocupados en el centro. Nosotros trabajamos en el proyecto de la manzana del ex Simón Bolívar para Naciones Unidas. No se hizo ese proyecto. El proyecto está listo, con un programa absolutamente flexible que puede ser utilizado en otros fines. Se me ocurre Biblioteca Nacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los estudios están listos. Eso estaba presupuestado en 12 millones de dólares. No lo podemos hacer de una vez. Hagámoslo por partes. ¿Cuál es el problema? Pero no tengamos ese bien abandonado. Logremos un acuerdo entre el municipio y el gobierno para hacerlo. ¿Cómo es posible que eso no se haga? Claro. Creo que lo que plantea Fernando como una cuestión fundamental respecto del eje es fuertes procesos de mediación, en donde la ciudadanía, sus autoridades, sector público, sector privado, sector financiero, puedan lograr acuerdos para que las cosas se hagan, destrabar estas cuestiones que por desidia se las ha ido dejando abandonadas. Y es una cosa realmente terrible. El Expenal sigue abandonado, con un sector que es maravilloso. Al lado tenemos el Yacu, que es un excelente enclave de cultura, ¿verdad?, en el Placer, una cosa maravillosa. Tenemos un problema no resuelto en el mismo sector con el mercado de San Roque, que genera... Actualmente es generador de problemas, pero puede ser generador de excelentes posibilidades y alternativas de una nueva forma de comercialización, por ejemplo. Pero se necesitan fuertes procesos de mediación en donde nos podamos ir entendiendo y haciendo las cosas. Para recuperar el centro, Fernando, lo primero es armar lo que ustedes llaman ciudad conectada. Explícanos ese plan. A ver, un par de cosas históricas primero que me parece que son interesantes, y no solo de Quito, sino en general de las ciudades. Llega un momento en la historia de las ciudades que las élites le dan la espalda a la ciudad. Y eso ha pasado en Quito, ha pasado en París. ¿Cuándo se produce esta ruptura? En el caso de Quito se produce cuando la gente empieza a abandonarla. Y se viene, por ejemplo, a la Manuel Herrera primero, a la zona la Manuel Herrera primero, y luego hacia la Mariscal Sur. A la Mariscal. Y ahí empieza todo el proceso de tugurización de Quito, donde prevalece, en ese caso, digámoslo así, la función residencial, la vivienda, por encima de otras. Lo que ocurre justamente a fines de los años 80 con esta iniciativa del legislativo de crear el Fondo de Salvamento y la administración de Rodrigo Paz, que llega a plantear la recuperación del centro histórico,
es que ya no le da la espalda a las élites, sino más bien todo lo contrario, le da la cara. Y esto pasó exactamente en Guayaquil, por ejemplo. Guayaquil había dado la espalda al río. Llega León Febres Cordero y le da la cara con el proyecto Malecón 2000. Claro. Entonces, esta es una cosa que históricamente ha ocurrido. Y lo mismo le pasó al eje de la 10 de agosto, Guayaquil y Maldonado. Le dieron la espalda. Tan le dieron la espalda que dejaron abandonados 110 edificios grandes, más las unidades residenciales en el centro histórico y en otros lugares periféricos a este espacio. Ahora, hay que darle la cara, por ejemplo, al eje vial Maldonado, Guayaquil, 10 de agosto y Galo Plaza. Este momento. Yo creo que eso es así. Ese es el reto. Eso es así, Gonzalo. Y es a partir del espacio público, porque el espacio público ha sido abandonado y el espacio público es la ciudad. O sea, hay múltiples autores, desde Manuel Castells, Jordi Borja, Oriel Bohigas, etcétera, etcétera, que plantean que el espacio público es la ciudad. Y es cierto, porque ahí se construye ciudadanía, porque ahí se construye el ágora, porque ahí se construyen los derechos, etcétera, etcétera. Y entonces, el gran objetivo que está detrás de este corredor es que recuperemos el espacio público, no como calles, no como avenidas, sino como elemento estructurador de la ciudad. Eso es lo que está ahí. Ahora, en el caso de los centros, de las centralidades, porque este corredor lo que va a terminar siendo es una centralidad longitudinal. Hoy día las centralidades ya no están en espacios como el centro histórico o como la Mariscal Sucre. Hoy día las grandes centralidades están en estos corredores longitudinales. Volvamos al caso de México, ya no está en el centro histórico de México, está en Paseo de la Reforma. Cuando nosotros vamos a San Pablo, está en la Avenida Paulista. Por ejemplo, la Avenida Paulista está concentrada la zona del capital financiero más grande de América Latina y tiene una distancia de 8 kilómetros. El caso del Paseo de la Reforma, pues ahí está incluso todo esto que llaman hoy día el terciario superior, es decir, toda la economía digital está ahí. Yeah. Y entonces, en el caso de Quito, yo creo que este corredor tiene Pero que no ser... es la avenida principal, son amplios territorios del entorno que se recuperan. Exactamente. O sea, exactamente. Los barrios antiguos. Se recuperan los barrios antiguos, pero también se recuperan ciertos espacios que han ido perdiendo las ciudades. ¿Y tú la Recoleta? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿El Panecillo? A ver, por ejemplo, en el corredor nosotros tenemos 10 zonas de intervención que decía. Algo estaba diciendo Luis también. Por ejemplo, la entrada sur al centro histórico, en la zona esta del origen de, llamémoslo así, del Machángara, donde está Conquito, donde está Chimbacalle, está el Parque Lineal. Esa es una zona de intervención, donde lo que queremos... Esa ruta del tren. Eso está un poquito más al sur. Sí. Pero esta zona, que nosotros le vemos muy importante, está el Panecillo, está el SENA, está el Ministerio de Defensa, que además es muy interesante. Quito tiene cuatro palacios. Uno de esos palacios es el Palacio del Ministerio de Defensa. El otro es el Palacio de Gobierno, el otro es el Palacio de Najas, donde está la Cancillería, y el cuarto es la Circasiana. Esas casas gigantes que existen entre la Recoleta y la Plaza de Santo Domingo, se va a trabajar de escalinatas. Sí, son hermosísimas, ¿no? Se va a trabajar incluso, Gonzalo. Otro polígono de intervención es el centro histórico propiamente dicho, porque lo que nos interesa es que el sistema de plazas que tiene estén articulados. Aquí podrá ser, por ejemplo, de noche la iluminación, en el día podrá ser el tratamiento de pisos, la nomenclatura, podrá ser infinidad de cosas que se les pueda ocurrir a la gente que está participando en estos 45 grupos del concurso. Ya. Aquí entonces, Luis, ¿cuál es la idea fuerte? A ver, yo necesariamente voy a limitarme solo a la parte del centro, ¿verdad? Creería que... Usted ha sido muy centralista, ¿no? Desde un muchacho, creo. Pero bueno, articula esto con la idea... Era lindo el centro, compañeros de trabajo, era hermosísimo el centro de Quito. Pregunten a sus abuelos, ni siquiera a sus padres. Ellos ya resultaron desmembrados de una realidad maravillosa que tuvieron en cambio
nuestros mayores, ¿no? En el caso un poco nuestro. Más mío que tuyo, Fernando, no te molestes. Bueno, es decir, insistir en el tema del espacio público y el espacio público como ciudad, ¿verdad? Porque no solamente a veces decimos espacio público y solamente tenemos una idea física. No, 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 no. Es un espacio de relacionamiento fuerte. Es lo que hace la ciudad. Es el espacio del compartir. Es el espacio de estar con el otro, aun cuando éste sea diferente. Esto de las homogeneidades en las que a veces, con las que queremos leer las ciudades, a veces nos limitan un poco. Somos distintos y es aprender a convivir entre distintos, justamente, ¿no es cierto? Ese es el reto. Ese es el reto. Porque muchas veces he dicho, a ver, el centro de la ciudad se está gentrificando. Bueno, fuera. Me refiero en el sentido de que gente de otros estratos vuelva al centro. Eso no ha pasado, no está pasando, ¿verdad? Sí. Lo lindo sería que, pues, diferentes estratos sociales puedan habitar el centro. ¿Cuál es el problema? Dando dignidad y dando calidad de vida a los estratos que tienen menos recursos. ¿Qué planes priman, mi querido Fernando? No, básicamente lo que queremos es esto, de que haya una mixtura, porque hasta ahora lo que hemos tenido como planificación urbana es la segregación. Es decir, aquí la industria, acá el comercio, acá la administración, aquí un tipo de vivienda, acá otro tipo de vivienda. Nosotros lo que queremos es que los tipos de vivienda puedan cohabitar, si se quiere, en mismos espacios. Hoy día hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en Barcelona, en Ciudad de México mismo, que en un mismo edificio de altura uno puede tener comercio, administración, vivienda y vivienda de distintos tipos. Y nosotros queremos que eso ocurra, porque lo que dice Luis tiene toda la razón. El tema es la heterogeneidad. El centro histórico fue originalmente la ciudad toda. Y una ciudad, por definición, es el centro de la heterogeneidad. Distintos sectores sociales, distintas actividades económicas, todo es distinto, todo es diferente. Y respecto del espacio público, se me viene a la mente una definición maravillosa de Ortega y Gasset. Él dice, la plaza, el espacio público, es un espacio vacío que se llena de ciudad. Qué lindo. Que a mí me parece que es una definición maravillosa. Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que tenemos en el corredor? Lo que tenemos es un espacio vacío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenarle de ciudad. Y llenarle de ciudad es llenarle de gente, llenarle de actividades, etc. Y aquí viene una tesis también muy importante que tenemos que urbanizar el metro. Yo creo que el diseño del metro tiene muchísimos problemas. ¿Qué significaría urbanizar el metro? Al menos yo creo que tres cosas. Uno primero es, bueno, toda esta cosa del sistema multimodal, es decir, distintos modos de transporte articulados al metro, que se tenía previsto y se está trabajando en esa línea, pero también que el sistema vial esté articulado al metro. Y aquí sí tenemos algunos problemas en varias de las paradas que tiene. Y la tercera cosa es que encima del trazado del metro, que son 22 kilómetros, que está dentro de este corredor, no solo trabajar las paradas, sino trabajar todo ese recorrido, básicamente con vivienda, con educación también, con comercio, con administración, etcétera. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, Gonzalo, es que se estimó que el metro iba a llevar más o menos 400,000 pasajeros diarios. De lo que nosotros estamos viendo, si se llega a 300,000 va a ser mucho. Eso va a tener un impacto en la tarifa. Entonces, lo que queremos es que haya más gente usando el metro. Y para eso la tesis de la urbanización, es decir, de poner más actividades, justifica precisamente este tipo de inversiones. Pero eso debió haberse pensado mucho más antes, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Cuando uno ve el trazado del metro en esta cosa... ¿No crees que estamos totalmente desfasados, especialmente en la suma de entusiasmos para darle este vuelco a la habitabilidad de la capital de la República? Sí, pero el metro ya está, entonces no nos queda más. Ya no queda más. Sí, lo que toca es más bien ya no adecuar el metro, un diseño de metro a la ciudad, sino un nuevo diseño de la ciudad al metro. Y les pongo, por ejemplo, algunos casos. La parada que está aquí cerca, en la Eloy Alfaro y República, se vino hacia el costado oriental, que es la zona donde la gente tiene la mayor cantidad de vehículos, porque estamos hacia la González Suárez. ¿Por qué no se fue hacia el otro lado, es decir, hacia la América, donde más bien hay sectores medios? Yo no encuentro una explicación. Lo mismo la parada de la Universidad Central. ¿Por qué no hicieron la parada en la 10 de agosto y Patria?
que generaba equidistancia frente a la Universidad Central y equidistancia frente a las 4 universidades que quedan al otro lado. Así es. Donde Claro. está la Andina, donde está la Católica, donde está la Politécnica, está la Salesiana. ¿Por qué no eso? Se fueron. Es una sola área, viéndolo bien, ¿no? Sí, sí. La otra parada, por ejemplo, la de San Francisco, le ponen en la periferia del centro histórico, cuando lo lógico era que le pongan en el centro del centro histórico. Porque ¿qué es lo que va a acontecer ahora? La gente va a bajarse en San Francisco y va a tener que ir a la zona central del centro histórico, pero lo va a hacer caminando. Caminando. Entonces lo que vamos a tener es una congestión no vehicular, sino una congestión peatonal. Porque lo que ocurre es que en esa parada... ¿Y eso es bueno o es malo, Luis? Pues yo no lo vería tan mal. Sí. Yo no lo vería tan mal. Bueno, pero es igual... que es espión usted. igual creo que se está pensando en la posibilidad de tener una boca en la Plaza del Teatro, entiendo. O sea, hay tres paradas adicionales que no están construidas y que algún rato se podrá construir, ¿no? Claro, pero lo ya dicho, es decir, el metro ya está. Yo particularmente no era muy afín a esta idea porque creo que es una inversión demasiado fuerte para la ciudad, ¿no es cierto? Y que hoy mismo nos aboca el problema de tener que poner a funcionar este elemento. O sea, yo lo he oído mucho a César Arias, que lo respeto mucho en cuanto a sus criterios de movilidad. He dicho, la primera tarea es poner a funcionar el metro y eso implica articular todo este sistema multimodal, que es una cosa, yo entiendo, compleja. Sin embargo, tú, Fernando, debes conocer el estudio que hizo el Centro de Ecología Urbana de Barcelona con Salvador Rueda, ¿verdad? Que es un estudio completo respecto a cómo articular los temas de movilidad en la ciudad. Entiendo que lo están tratando, entiendo que lo están discutiendo. Incluso esto tiene que ver con la forma como entraría a funcionar la movilidad en el centro, que es fundamental. Yeah. Fundamental, porque evitaríamos tener este tránsito de buses vacíos que pasan por el centro y que alimentan los barrios altos, ¿no es cierto?, del sector occidental. Es decir, todo este es un problema que obviamente representa una complejidad, pero no es que no existan elementos de análisis y de solución, existen. Entiendo que ese es el gran reto de la administración actual, de poder articular todos estos elementos, repito nuevamente, en fuertes procesos de mediación que hagan posible el ir concretando estos esfuerzos que la ciudad de una u otra manera ha venido haciendo o que de una u otra manera ha venido dejando de hacer. Esto del abandono de las élites, y no nos refiramos a élites económicas, a gente que piensa, a gente que actúa, que se desentiende. Entonces, todo es problema del alcalde de turno. No. Es un problema de toda la ciudad. Y cómo nosotros vamos tratando de resolver los problemas a mediano y largo plazo. El alcalde Yunda en su época, en su cuatrenio, y quizá más porque así es la ciudad cuando reconoce y admira ejecutorias calificadas que den resultado, que hagan administrar el cambio, que los ojos se deleiten de ver un recambio importantísimo. Digo, si es que la época Yunda tiene ideas básicas contundentes, no obstante, de recambios estructurales. ¿Cuáles podría destacarse respecto de este corredor metropolitano? A ver, yo creo que hay 3 grandes líneas estratégicas de la administración Yunda que ya se van perfilando de manera más bien explícita. Una va alrededor de la movilidad, porque sin duda es una de las grandes demandas que existen en la ciudad. La presencia del metro mismo lo exige. Y entonces esa se convierte en un eje estratégico, por demanda y por realidad. Una segunda es el estatuto autonómico de la ciudad. Yo creo que ese también es una cosa muy importante. ¿Es una obsesión de Yunda o de Fernando Carrión? De los dos, somos una parejita. Y entonces, eso yo espero que el próximo año se apruebe y quedará para siempre, entre comillas, porque a la larga lo que es el marco jurídico. Por las personas que nos visitan esta mañana en el Dial, ¿en qué consiste el acuerdo, este instrumento legal que ustedes quieren construir? Bueno, básicamente el Estatuto de Autonomía es lograr la diferenciación clara entre la ciudad y el Estado. Porque incluso la broma que siempre se hace es que Quito viene del verbo quitar.
porque se le ve exactamente igual al Estado con la ciudad. E incluso nosotros los quiteños somos absolutamente centralistas por vivir acá. Y pensamos muy poco en la ciudad. Por eso una de las cosas que queremos con el corredor metropolitano es que Quito se piense a sí mismo. Los grandes debates que nosotros tenemos es sobre política macroeconómica, sobre el modelo de gestión del Estado Nacional, no discutimos el modelo de gestión de la ciudad, las formas de representación del país, no discutimos la crisis de representación que tiene Quito, etcétera, etcétera. Entonces, una primera cosa es esta diferenciación entre Estado y ciudad que me parece que es importante. Ese es el concepto de autonomía. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, son como 6, 7 líneas principales. Una primera, recursos económicos. Una segunda, competencias. Por ejemplo, el municipio tiene competencias restringidas en el ámbito de la educación, la salud y la seguridad, y también en el tema de riesgos y medio ambiente, que sería interesante trabajar. En los modelos de gestión también la cosa es importante. Aquí estamos pensando procesos de descentralización intramunicipal, que sería algo así como crear estas alcaldías menores que tiene Bogotá, o las alcaldías distritales que tiene Lima. También todo el tema de la organización del territorio, vemos que es una cosa muy, muy importante. O sea, el caso del corredor metropolitano es una forma de organización del territorio y hay que darle más peso a la administración municipal. En otras palabras, esto es más o menos lo que va a tener el Estatuto de la Autonomía. Nosotros esperamos que la próxima semana ya tengamos el primer borrador, con lo cual empezaremos ya una discusión mucho más abierta en la ciudad de Quito. Y el tercero, siendo el primero el de movilidad, el segundo el Estatuto Autonómico, el tercero es el eje del corredor metropolitano de Quito. La temporalidad social cristiana en el manejo de la urbe guayaquileña ha hecho que los guayaquileños piensen que aportar en términos impositivos, aportar el aporte de los guayaquileños es para Guayaquil. En cambio, en Quito nos confundimos porque decimos, estos impuestos no son para la ciudad, son para la nación. Esto que estoy pagando no es para la urbe. Malgastan aquí o no hay los recursos suficientes. Por eso el desfase de las dos ciudades. ¿Qué ha ocurrido en términos de financiamiento entre Guayaquil y Quito? Pensadores, vamos adelante. A ver, Luis. A ver, yo quisiera, antes de Luis, porque yo soy economista. A ver, yo estaba haciendo algún estudio comparativo de eso y me parece que sí vale la pena señalar por lo menos dos es lo cosas. Principal, más o menos el impuesto predial en el caso de Quito frente al presupuesto del municipio, que son más o menos 1.560 millones de dólares, el impuesto predial significa 5 o 6%. En el caso de Guayaquil, el impuesto predial no llega al 4%. En otras palabras, los quiteños pagamos más impuesto predial. ¿Dónde está la diferencia? En el caso de Guayaquil, por el modelo de gestión que tiene. Pero han sabido aprovechar entonces los guayaquileños. Sí, claro. Pero pagan menos impuestos. Mejor, pues. Pero nosotros pagamos más impuestos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ellos no pagan tantos impuestos, pero pagan tasas. ¿Y por qué? Por el modelo de gestión que tiene Guayaquil, en términos de que muchos de los servicios que ellos tienen están privatizados, están concesionados. Y entonces la forma de recuperar los recursos económicos es por la vía de la tasa. Y ahí hay una diferencia entre Quito y Guayaquil. Arquitecto López. Bueno, el énfasis que pone Fernando en el tema del Estatuto Autonómico me lleva a pensar en el tema del rol, de los nuevos roles, no rol, sino roles que debe tenerse presente para la ciudad de Quito. Es decir, no puede ser que sigamos a veces imaginándonos cosas sobre la ciudad. Somos la ciudad más importante en turismo, tenemos el aeropuerto líder en Latinoamérica, somos punto 1 en turismo, cuando la verdad no es esa. No es esa. El mejor centro histórico. Y hay cosas que, bueno, tienen algo de sustento, pero en el momento de ver en qué se basa la economía de la ciudad, tenemos cosas tan graves como que Quito, este momento, tiene la mayor tasa de desempleo del país.
por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo repensarle a esta ciudad? Creo que el Estatuto Autonómico puede abrir la posibilidad de ese debate, ¿no es cierto? Que debe tomarnos a todos justamente en esta minga, si se quiere, de redefinir roles para la ciudad. Que sin eso, ¿cómo vamos a salir adelante? Va a ser muy difícil, muy difícil, porque los recursos nunca sobran, ¿verdad? Ahora, es verdad que nosotros tenemos grandes potencialidades, tenemos un paisaje maravilloso, tenemos una infraestructura construida maravillosa, pero no quisiera dejar de tratar un asunto que es otro de mis temas respecto a la ciudad, y es la seguridad sísmica. Ustedes me dirán, me están sacando de contexto. No, es un asunto fundamental. Sí. De los 700 millones que se han invertido en el centro de la ciudad, ¿cuánto se ha dedicado a investigación sobre seguridad sísmica? Cero. Casi. Y sin embargo, el riesgo que tienen las fondos para ese análisis. Para que tomen personas especializadas, instituciones especializadas, tomen a su cargo el generar una cultura respecto a vivir en una zona sísmica. ¿Y ahí sería el geofísico? Yo diría que debería estar el geofísico, está ya la Politécnica, están las universidades, están profesionales que han trabajado, que es necesario generar una cultura entre los profesionales y entre la gente. ¿Y arquitectos también? Absolutamente, porque hay a veces el criterio equivocado de que, ahí están 200 años y no se han caído. No es así. No es así. Tiene un riesgo altísimo la edificación en tierra, altísimo. Y nosotros debemos pensar en que el patrimonio puede tornarse en polvo, ¿no? Exactamente. Así es, usted lo ha dicho. Así es. Y nosotros no Yo vi tomamos en ese esa terremoto conciencia. que recordaba Exacto. hace un momento. Sí. Trabajaba en el centro histórico, trabajaba en Radio Quito, en pleno centro, a una cuadra del Palacio Nacional de Gobierno. Y eso se removió y las cúpulas todas quedaron muy afectadas. Un poquito más de duración de ese sismo y se aplastaba el centro histórico de Quito. Recuerden, quiteños, que ya tienen edad. Si en lugar de haber sido 5.7, era 5.9, no contábamos el cuento. Sí. Así es. Entonces, creo que es un tema que requiere una gran atención, ¿verdad? Requiere canalizar esfuerzos, nuevamente el tema para poder tomar acciones, políticas, criterios y fundamentalmente hacernos de una cultura que vea que vivimos en una zona de riesgo. No es para que nos asustemos, no es para que digamos no hay que ir al centro porque es peligroso, no. Todo eso puede solucionarse, debe solucionarse, pero hay que ponerle atención al tema. Y ahí que se autosugiera en este momento en la administración que tú estás asesorando, Fernando. Bueno, esta es una... La parte de sísmica. Algo que nosotros no habíamos tenido en cuenta dentro del Estatuto Autonómico era la parte esta de riesgos, pero abrimos un espacio que se llama Vía Autónoma para que la gente se exprese, y una de las recomendaciones más fuertes iban justamente en el campo de los riesgos. Es decir, no hay que olvidarse que Quito tiene un problema de riesgos sísmicos fuerte, tiene un problema volcánicos, creo que son 7, 8 volcanes alrededor de Quito que están activos, entre esos el Cotopaxi, y no se diga el caso del Pichincha. Estamos saliendo de una época de incendios como es el verano, pero estamos entrando en la época de invierno donde más bien son inundaciones de deslaves, etcétera. Y el nivel de vulnerabilidad que tiene Quito es muy fuerte. Se habla que alrededor del 65-70% de las edificaciones son de características irregulares. Eso quiere decir que no se han sometido a las normas que tiene el propio municipio y los códigos de construcción, o que en un edificio tal se decidió construir un piso más o 2 pisos más con una estructura que no estaba diseñada para el efecto. Entonces, el nivel de vulnerabilidad que tiene brotes de corrupción que han sido latentes en todas las épocas, ¿van a ser corregidos de qué manera? Con un código mucho más nutrido, porque mira, los barrios siguen aumentando la vivienda improvisada sin control de ninguna autoridad, sigue apareciendo el negocio, los negociados, la corrupción aprobatoria de planos y de características de las viviendas, le ponen un serio riesgo de, Dios no quiera, un movimiento sísmico de, como decía, de mayor magnitud. Tendríamos a media urbe en el suelo.
no estoy exagerando, y saben los técnicos geofísicos, saben que estamos diciendo la verdad. El señor ingeniero Hugo Yepes permanentemente nos reitera, aquí en Quito está el mayor nivel de peligrosidad y de riesgos que tiene casi el Ecuador entero. Porque municipalidades como la de Ambato, tras experiencias de los años 50, ese terremoto que hubo ahí, se han preparado y tienen códigos. Lo mismo ocurre en ciudades norteñas. Tienen códigos más exigentes. Aquí, en cambio, los colegios y las cámaras se han despreocupado de estos menesteres, los profesionales y la academia. Porque aquí la academia tiene que poner allí, digamos, sus ojos en los nuevos profesionales para exigirles un fiel cumplimiento. Pero se dicen, y entonces, ¿a qué ¿dónde está el código de la construcción nuevo, necesario, indispensable para la ciudad de Quito? Como que no hay que indicar, Fernando. Sí, bueno, ese es un problema complicado en términos normativos, porque por otro lado uno tiene la presión social de que se apruebe bajo condiciones pues mucho más menos restringidas por problemas de recursos económicos, por problemas políticos, etcétera, porque eso es lo que existe. Por ejemplo, hay una presión muy grande por la legalización de barrios. Muchos de esos barrios están en zonas de riesgos y vulnerabilidad muy fuerte. Para nadie es desconocido lo que significan los flancos del Pichincha. De hecho, una de las zonas más complejas en términos de localización de las infraestructuras de salud está probablemente en las zonas que tienen el mayor riesgo frente a este tipo de cosas. Por eso es que nosotros creemos que, por un lado, el Estatuto Autonómico tiene que incorporar una dimensión de este tipo, y por otro lado, también en el corredor metropolitano, lo que nosotros queremos es que la vivienda fundamentalmente se construya ahí, porque va a ser una vivienda formal, y no que la gente se vaya a las periferias. Esta es una forma de descongestionar la presión demográfica sobre las periferias y para que no siga saliendo la gente del hipercentro y esa gente que está en el hipercentro se vaya justamente a las periferias. Nosotros queremos que la gente que ya está aquí se quede y que además venga más gente a vivir acá, y lo va a hacer en condiciones distintas, donde el tema de la vulnerabilidad tiene que reducirse. Y por otro lado, lo que decía Luis, que tenga una vida en comunidad, que tenga una vida de barrio, donde el hábitat sea fundamental, porque la construcción que se hace en la periferia es sin agua, sin luz, sin vías, etcétera, y después vienen esas presiones para que la municipalidad construya. Es decir, la producción de ese espacio termina siendo mucho más costosa para la ciudad y para esa gente, que es lo que significaría tener una vivienda en las zonas estas del hipercentro o del corredor metropolitano. ¿Qué requiere la administración Yunda de parte de la colectividad? Bueno, que se integre a estos procesos y en esto, Gonzalo, yo estoy muy contento, por ejemplo, en el concurso que hemos hecho del corredor metropolitano, son 45 equipos que se han montado. Eso conversábamos con Luis antes de entrar acá, que eso es una participación impresionante. Y la densidad de iniciativas es increíble. O sea, la municipalidad va a escoger entre 45 opciones, Gonzalo. Es una cosa maravillosa. Pero no solo eso, sino que como nosotros exigimos dos cosas para la inscripción de los equipos. Uno es que sean equipos interdisciplinarios, es decir, que haya arquitectos, que haya economistas, historiadores, sociólogos, etcétera. Y la segunda característica que nosotros pedimos es que sea multiinstitucional. Entonces, todos los equipos tienen una empresa reconocida por una de las cámaras, tienen que tener un auspicio de una universidad para que esto tenga un eco en las aulas universitarias, y en tercer lugar que haya un colegio profesional, un colectivo ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 573 profesionales, Gonzalo, que este rato están trabajando por Quito. Es impresionante. Qué bueno. Y 138 organizaciones que están atrás de eso. En otras palabras, estos 573 uno tendría que multiplicar por más. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos entreguen el 28 de octubre estos proyectos?
Vamos a hacer primero una exposición. Nosotros estimamos que van a ser alrededor de unas 600 láminas que vamos a tener. Entonces vamos a hacer una exposición en todo el corredor metropolitano. De la urbe. Si son 600 láminas, nosotros estimamos más o menos unos 6-7 kilómetros. Vamos a tener proyecto para que los usuarios de este corredor hagan dos cosas. Uno, sugerencias respecto al proyecto, y por otro lado, voten por cuál proyecto creen que debería ser el ganador. Qué interesante. Y esto lo vamos a hacer con medios tecnológicos. O sea, va a ser una cosa virtual. Y no nos vamos a quedar ahí. En esa misma semana vamos a tener 10 instituciones. Qué buen anuncio. Ayer, por ejemplo, tuvimos ya una conversación con la Cámara de Comercio. Ellos van a tener una discusión durante un día de 4 proyectos. Y la gente va a estar invitada para que vayan allá. Lo mismo hemos hecho con las 6-7 universidades que tienen facultades de arquitectura. 4 proyectos que se van a ser discutidos durante un día. Van a ser 10 entidades. En los barrios también. En otras palabras, durante 15 días, Quito va a pensarse a sí mismo, que esa es la tesis que nosotros tenemos atrás de esto. Y vamos a publicar todo esto en las páginas del municipio de Quito para que todo el mundo pueda enterarse. Y vamos a hacer un seminario internacional también, donde vamos a traer experiencias de otros países, de otras ciudades, para que toda la ciudad de Quito pueda de alguna manera vivir esto que están viviendo estos 573 profesionales. En ese sentido estamos muy, muy contentos. Las preocupaciones y el protagonismo, Luis, de las empresas ecuatorianas radicadas en Quito, más bien de los empresarios quiteños, antes de los 2000, era gigantesca. Las cámaras cumplían un rol muy significativo, ahora extremadamente descuidado. No hay cámaras. Y las cámaras, este momento tienen o deben convertirse nuevamente en una arteria de la urbe, ¿no? Una arteria productiva, imaginativa, creativa, pero se necesita que haya un compromiso. Todo el mundo se ha ido a los valles y se olvidan de la urbe. Algo por el estilo está ocurriendo en la mente creativa de los empresarios. Ellos son los convocados a darle un signo, como hacen los empresarios guayaquileños con su urbe, ¿no? Me parece. ¿O nos faltan líderes políticos que les aglutinen, que les hagan mucho más emprendedores, o dirigentes camerales, me refiero a las cámaras de la producción, que se entusiasmen más por la ciudad y el país? A cada quien lo que le toque, más ciudadanía, diría yo. Es decir, cuando Fernando nos habla de cómo hay la intención de hacer una suerte de expansión de la experiencia esta sobre el corredor, nos está hablando de fuertes participaciones, de fuertes procesos de comunicación, para involucrar a la ciudadanía entera. Porque creo que ese es el problema que nos toca asumir, es decir, ir cambiando la cultura ciudadana del habitante de Quito. Creo que ese es un asunto fundamental y obviamente las responsabilidades a cada quien lo que le toca. La academia lo que le toca, ¿verdad? Los gremios lo que les toca, las cámaras lo que les toca, las dirigencias barriales y los simples ciudadanos comunes como yo lo que nos toca. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Gonzalo. Esta emisora siempre está a las órdenes de ustedes, que es decir, a las órdenes de la urbe. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a